Hola chicos, decidí subir otro vídeo de problemas relacionados con las leyes de Faraday, ¿vale? Que en mi opinión es muy interesante e instructivo, ¿vale? Fíjense que en este caso nos dicen que tenemos dos cubas electrolíticas, ¿vale? Que contienen, miren, aquí las expresé de esta manera, ¿vale? Primera cuba y segunda cuba. Según la información que me dan aquí, dice que tengo nitrato de plata y nitrato de cobre 2. Aquí están las disociaciones de esas sales, ¿vale? Son disoluciones acuosas, estarán disueltas, están montadas en serie. Que están montadas en serie significa que pasa la misma intensidad por una que por otra, ¿vale? Entonces, me dice que en una hora se deposita en la segunda, esta es la segunda, 54,5 gramos de cobre, ¿vale? Es decir, en esta se va a producir la reducción del cobre cobre 2 a cobre, ¿vale? Ve que gana dos electrones. Dice, y en la primera, bueno, y en la primera, sé que me habla aquí de la primera, y me habla de la reducción de la plata, porque me dice los gramos de plata que se depositarán en la primera. Vale, pues yo aquí tendré plata que se reduce a plata elemental. Vale. Bueno, pues entonces, antes de eso, yo les tengo que recordar, como les dije en el otro vídeo, que este tipo de ejercicio es muy fácil hacerlo si se tienen en cuenta las leyes de Faraday. No quiero una fórmula mágica de esas de medio kilómetro. No lo quiero, aviso, aviso. ¿Vale? Entonces, las leyes de Faraday se resumen básicamente en que cuanta mayor cantidad de corriente pase por una cuba electrolítica, perdón, mayor cantidad de sustancia se libera, ¿vale? Bien en forma de gas, bien en forma de depósito metálico, ¿vale? Lo cual es lógico. Y segunda, me dice que un equivalente de sustancia se libera cuando pasan 96.500 coulombios, ¿vale? En realidad 96.487, pero venga, redondeamos. Sabiendo esas dos cosas y estas tres simples fórmulas, una fórmula elemental de la electricidad, la intensidad de corriente que pasa por un circuito es igual a la cantidad de corriente que pasa partido por el tiempo. Cuando la cantidad de carga eh, se expresa en coulombios y el tiempo en segundos, la intensidad de corriente se va a expresar en amperios, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las cosas que me tengo que saber, aparte de las dos leyes de Faraday. Otra de las cosas que me tengo que saber es que el número de equivalente de una sustancia es igual a la masa de esa sustancia expresada en gramos partido por su peso equivalente. Como ven, es muy similar al cálculo del número de moles, ¿vale? Que era masa partido por masa molar. Pues el número de equivalentes es masa en gramos partido por el peso equivalente. Y tercero, el peso equivalente será la masa molar partido por el número de electrones puestos en juego en la semirreacción correspondiente, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues serían 5 electrones, ¿vale? En este caso de aquí, a ver aquí, no lo tengo, ¿vale? Simplemente tengo que fijarme en la semirreacción que corresponda, ¿vale? El número de electrones será esos electrones puestos en juego. Entonces, yo sigo con nuestro problema y me dicen la intensidad de corriente que atraviesa las cubas. Como ven, la intensidad de corriente que pasa por esta cuba va a ser igual a la intensidad de corriente que pasa por esta. Es que me lo dicen aquí, está en serie y por lo tanto pasa la misma intensidad por ambas. Pero ¿qué datos me dan? Me dice, en una hora se deposita en la segunda cuba 54,5 gramos. Pues yo voy a atacar eso, ¿no? Fíjense que lo primero que hice fue escribir esas tres fórmulas que les di antes. Digo, porque esto me va a dar a mí pistas de cómo resolver el problema. Me dice, se liberan 54,5 gramos de cobre. ¿Dónde tengo yo gramos? En la masa, aquí. Pues se ve que yo esto lo voy a tener a necesitar, ¿no? Pues yo, ¿qué fue lo que hice? Digo, bueno, pues vamos a... Si yo ya tengo esto y esto lo puedo calcular, voy a poder obtener el número de equivalentes. Y el peso equivalente es muy fácil de calcular. Fíjense que voy aquí y puesto que me dan como dato la masa atómica tanto del cobre como de la plata, yo digo, o sea, yo aquí puedo calcular
la masa atómica, fíjense que aquí pongo M de molecular cuando son moléculas, pero cuando son átomos será atómica, ¿no? Masa atómica relativa del cobre, sabiendo que el número de electrones que se pone en juego en la semireacción son 2, pues el peso equivalente será 63,5, que es este dato, pero fíjense que estaba en UMAS, ¿vale? Para un átomo, yo aquí lo puse para un mol, gramos por mol. ¿Partido por cuántos electrones? Pues por 2, porque son los 2 electrones que se ponen en juego en la reducción del cobre 2 a cobre, ¿vale? Y el resultado de dividir esto entre esto es 31,75 gramos por equivalente. Fíjense que esta es la unidad del peso equivalente, gramos por equivalente, ¿vale? Una vez que tengo eso, ¿yo qué voy a poder calcular? El número de equivalente. Porque fíjense que si yo tengo el peso de equivalente y tengo la masa, puedo calcular el número de equivalente. La masa me la dan como dato, 54,5 gramos. Pues el número de equivalente será 54,5 gramos entre 31,75 que acabo de calcular, será 1,7165 equivalentes de cobre, ¿vale? Y ahora me voy a la segunda ley de Faraday, la que me decía de aquello de siempre, 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 cuando por una cuba electrolítica circulan 96.500 coulombios, se libera un equivalente de sustancia, ¿vale? Yo aquí sé que se me han liberado estos 1,7165 equivalentes de cobre, ¿vale? 1,7165 equivalentes. Por lo tanto, yo aquí podré saber la cantidad de corriente que ha tenido que pasar. Una regla de 3, esto por esto entre esto. Y el resultado es 165.642,25 coulombios, ¿vale? Y ahora, fíjense que aquí, ¿qué es lo que me preguntaban? La intensidad de corriente. Pero yo ya tengo la carga, la acabo de calcular, y el tiempo, porque a mí me decían que era en una hora, ¿no? Se dice, si en una hora que son 3.600 segundos, pues simplemente sustituyo aquí y aquí y ya está. La intensidad de corriente será la carga, que es la que calculé en el punto anterior, partido por el tiempo. Esa hora son 3.600 segundos. Esto entre esto da 46,01 amperios. Fíjense qué difícil. Oh. En el segundo ejercicio me piden que calcule la cantidad de plata que se depositará en la primera cuba, ¿vale? Durante 2 horas. Pero la intensidad de corriente va a seguir siendo la misma. Yo ya la calculé. Son esos 46, ¿dónde lo tengo? Esos 46,01 amperios, ¿vale? Entonces, lo que hice fue decir, bueno, pues en la primera cuba, en esta cuba, ¿cuánta corriente va a circular durante esas 2 horas que me dicen en el enunciado? Pues si la intensidad es carga partido por el tiempo, la carga será intensidad por el tiempo. La intensidad, la misma que había calculado antes, por 7.200 segundos, que son 2 horas. 2 horas son 7.200 segundos. Y la cantidad de corriente que circula por la cuba durante esas 2 horas serán 331.272 coulombios, ¿vale? Ahora, vuelvo a la segunda ley de Faraday, que me dice que cuando circulan 96.500 coulombios se libera un equivalente. Pero yo acabo de ver que no circulan 96.500, sino 331.272. Pues ¿cuántos equivalentes se habrán liberado? X. X será esto por esto entre esto. Y el resultado es 3,4329 equivalentes de plata, ¿vale? Una vez que sé el número de equivalentes, puedo calcular el peso equivalente, ¿vale? El peso equivalente, fíjense que yo... perdón. Este dato lo voy a necesitar luego. El peso equivalente lo voy a poder calcular dividiendo la masa atómica relativa, es decir, la masa molar de la plata, entre el número de electrones que se produce en la reducción de la plata. Fíjense que en este caso el número de electrones es 1 y la masa atómica de la plata me la habían dado, eran 107,9 UMAS, eso corresponde a un átomo de plata, para un mol serán 107,9 gramos por mol, ¿no? Entonces, el peso equivalente de la plata será la masa molar de la plata, que es 107,9 gramos por mol, partido por ese electrón que se pone en juego en la reducción de la plata. Y por lo tanto, el peso equivalente serán 107,9 gramos por equivalente. Y es ahora cuando digo, bueno, si yo ya calculé el número de equivalentes de plata que se
libera en esas 2 horas y sé el peso equivalente de la plata, pues puedo calcular la masa de plata que se ha liberado gracias a esta expresión. Número de equivalentes es masa partido por peso equivalente, pues la masa será número de equivalentes por peso equivalente, que es lo que tengo aquí. Multiplico número de equivalentes, que lo tenía aquí, ¿vale? 3,4329 por el peso equivalente, que lo acabo de calcular aquí, y me dice esto que se liberan 370,41 gramos de plata, ¿vale? Es decir, se han depositado. Este ejercicio es muy interesante, ¿vale? Bueno, yo espero que esto les haya servido de ayuda. Venga, un saludo. Y, por cierto, ahora me voy a comer este plátano que creo que me lo he ganado.